Hola a todos, les habla la maestra Landy Kamal. Con este vídeo vamos a ver cómo se realizan las tablas de distribución de frecuencias para datos ordenados o agrupados en intervalos de clase. Es importante saber que para utilizar este procedimiento, pues se necesita saber, ¿verdad?, que cuando un conjunto de datos tiene un rango alto y el número de datos también, entonces esto indica que es posible que exista un número mayor diferente entre sí. Y al ordenarlo tendríamos muchos renglones. Por lo tanto, para simplificar su manejo, se agrupa en los llamados intervalos de clase. Generalmente se usan entre 5 y 15 clases. No es recomendable tener muchos datos y utilizar nada más 4 clases, o por lo contrario, tener pocos datos y utilizar un número mayor a 15 clases. La información que estaríamos presentando mediante esa tabla sería irrelevante. A continuación vemos aquí todo el conjunto de datos obtenidos de una encuesta, ¿verdad?, en donde nos dicen que representan las edades cumplidas de 60 estudiantes que cursan la asignatura de idiomas. Observamos al visualizar todo el conjunto de datos que el estudiante con menor edad aprendiendo algún idioma es de 3 años y el estudiante con mayor edad aprendiendo algún idioma es de 37 años. Con esta información vamos a construir una tabla de distribución de frecuencias sabiendo que la población total son de 500 estudiantes. Para ello necesitamos saber algunos datos importantes antes de iniciar con la construcción de la tabla de distribución. Lo primero que debemos de saber es acerca de el tamaño de la población y de la muestra. Recordemos que la notación de población es N mayúscula y la notación de la muestra es N minúscula. Por lo tanto, N mayúscula es igual a 500 y N minúscula igual a 60, que es el tamaño de la muestra. También debemos de recordar algunas notaciones que se van a estar empleando, como A, que será la amplitud, RE, que llamaremos rango excluyente, RI, rango incluyente, y K como el número de intervalos. Conociendo esto, vamos a calcular el rango incluyente, el cual se determina mediante el puntaje mayor, que fue 37, menos 3, que fue el puntaje menor, más 1. Eso nos va a dar un total de 35. También vamos a calcular el rango excluyente, el cual se determina mediante esta siguiente expresión, que consiste en restarle al puntaje mayor el puntaje menor. Y vamos a obtener un total de 34. Y una vez realizado esto, ya podríamos decir que el rango incluyente es igual a 35 y el rango excluyente igual a 34. Ahora vamos a calcular el número de intervalos mediante una ley llamada de Sturges, el cual consiste que para saber cuánto vale K, que es el número de intervalos, vamos a utilizar una constante de 1 más 3.322 multiplicado por logaritmo natural de base 10. En una calculadora científica podemos determinar el logaritmo natural de base 10 y vamos a obtener un valor de 1.7782. Este valor obtenido lo vamos a multiplicar por 3.322. Una vez de que hayamos hecho la multiplicación, vamos a obtener 5.9072. Esta cantidad lo vamos a sumar a 1, que al final nos va a dar 6.9. Por lo que podríamos decir que el número de intervalos va a ser 7. Ya una vez sabiendo el número de intervalos, vamos a hallar la amplitud, el cual se realiza mediante esta expresión, una división de rango excluyente o de rango incluyente entre el número de intervalos. Recordemos que el rango excluyente fue 34. Si lo dividimos entre 7, vamos a obtener una cantidad que también podría ser 35, que es el rango incluyente, dividido entre 7. Al realizar estos dos procedimientos, vamos a darnos cuenta que redondeado o aproximado vamos a obtener 5 de amplitud.
Conociendo ya estos valores de cuánto es el número de intervalos y cuánto la amplitud de cada intervalo, procederemos a realizar la tabla. Recordemos que nuestro primer valor fue de 3 y la amplitud que acabamos de obtener fue de 5. Entonces iniciamos en 3, 4, 5, 6, 7 y estaríamos formando nuestro primer intervalo. El siguiente intervalo estaría formado a partir del siguiente número, que es 8. Contamos 5 números partiendo de este 8 hasta terminar con el número 12. Entonces sería 8, 9, 10, 11, 12. Siguiente intervalo sería 13. Contamos a partir del número 13 y sería 13, 14, 15, 16, 17. Y de esta manera vamos a ir determinando cada uno de los intervalos. Observamos en esta tabla que son 7 intervalos, que fue el número de K obtenido. Y aquí en tabulación puede ser muy similar a datos ordenados, ¿verdad? Es solamente para ir escribiendo conforme nosotros vayamos haciendo el conteo. En el primer intervalo, si yo regreso a mi tabla, observo que los números que están entre el 3 y 7 sería este número 3. Aquí hay otro 4 y acá hay otro 7. Son 3 números. Entonces, a partir de ahí, veo que la frecuencia absoluta es 3. Y hago lo mismo para el conteo de 8 a 12. Y observo que son 8 números que caerían entre este intervalo. Y así sucesivamente vamos a hacer el conteo de todos los números hasta concluir con los 60 datos. Partiendo de esta información, entonces ya podemos pues armar la tabla completa de datos agrupados y ordenados en intervalos de clase. Nada más recordemos cómo se llama cada uno de los encabezados que tiene esta tabla. Aquí van todos los intervalos. Es de la tabulación ya conocida desde la tabla anterior. Es de la frecuencia absoluta determinada por una F, frecuencia acumulada determinada por FA, frecuencia relativa porcentual, que es una FR, frecuencia relativa acumulada porcentual, que es una FRA, LRI, que significa límite real inferior, LRS, que significa límite real superior, MC, que significa marca de clase, y F aproximado a N, que significa una frecuencia con respecto al total de los resultados. Conociendo ya esta información, ahora procederemos al llenado de la tabla. En la primera fila de 3 a 7, que es el primer intervalo, nos damos cuenta que hubo 3 como frecuencia absoluta. Pues en realidad aquí volvemos a repetir la frecuencia acumulada, que es 3, porque no tenemos ningún otro número con el cual sumarlo. Obtenemos la frecuencia relativa porcentual, que es dividir 3 entre el total de datos, que en este caso sería 60. Y lo multiplicamos por 100 y nos va a dar 5. La frecuencia relativa acumulada sería 3 dividido entre 60, multiplicado por 100, nos va a dar 5 también. Límite real inferior, pues sería 3 más un número anterior dividido entre 2, nos da 2.5. Límite real superior sería 7 más un número posterior dividido entre 2 y nos va a dar 7.5. La marca de clase sería sumar el límite inferior y el límite superior de la clase, sacamos el promedio y nos va a dar 5. Y la frecuencia aproximada con respecto al total sería 3 dividido entre 60, multiplicado por 500, que es el total de la población, y nos va a dar 25. Bien, para tener una idea un poquito más precisa, en la siguiente fila se han escrito los procedimientos. Y recordemos que aquí son 8
personas que mencionaron haber tenido una edad entre 8 y 12 años. Por lo que para determinar la frecuencia acumulada vamos a sumar 8 más 3 y nos va a dar un total de 11 personas. La frecuencia relativa porcentual sería 8, que es la frecuencia absoluta, dividido entre 60, que es el total de datos. Lo multiplicamos por 100 y nos va a dar 13. Aquí sería 11, que es la frecuencia acumulada, dividido entre 60, multiplicado por 100, y vamos a obtener 18.3. Para obtener el límite real inferior, sumamos 7 más 8, que es lo que tenemos aquí, obtenemos el promedio al dividirlo entre 2 y nos va a dar 7.5. Y el límite real superior sería 12 más 13, que en este caso sería 12 de este intervalo más 13 del siguiente intervalo. Sacamos el promedio y nos va a dar 12.5. Posteriormente, para hallar la marca de clase, sumamos 8, que es el límite inferior de la clase, más 12, que es el límite superior de la clase. Obtenemos el promedio de 8 más 12 dividido entre 2, nos va a dar 10. Y para determinar el último dato sería 8, que es la frecuencia absoluta, dividido entre 60, multiplicado por 500, que es el tamaño de la población, y nos va a dar 66.66. Pero como estamos hablando de estudiantes, podemos redondearlo a 67 estudiantes que obtuvieron aproximadamente una calificación entre 8, que tenían una edad entre 8 y 12 años. Bien, pues de esta manera vamos a ir calculando cada uno de los datos con respecto al número de intervalos, para que al finalizar obtengamos una tabla de distribución de frecuencias como la que se presenta a continuación. Observamos que cada uno ya tiene sus frecuencias acumuladas, las frecuencias relativas acumuladas, los límites inferiores de clase, los límites superiores de clase, las marcas de clase y las frecuencias aproximadas con respecto al total. Y de nueva cuenta verificamos si la sumatoria de todos los datos nos da 60, ¿verdad? Si la frecuencia acumulada también nos da 60, si la frecuencia relativa acumulada nos da 100, si la frecuencia relativa porcentual nos da 100, y así sucesivamente. Si vemos que se cumple con todo eso, quiere decir que es correcto. Pero si un dato no cumple, quiere decir que algo hicimos mal en este procedimiento. Y nada más aquí es muy importante recalcar que cuando se hace un procedimiento erróneo en algunos de los procesos, todos los resultados se ven afectados al final de cuentas. Suponiendo que toda la información ya planteada en esa tabla es correcta, lo único que nos faltaría es realizar la interpretación. Vamos a ver dos ejemplos de interpretación, el cual podríamos decir que el 25% de los estudiantes que están aprendiendo algún idioma tienen una edad entre 13 y 17 años, son representados por 15 alumnos. También podríamos decir que 63.33% de los estudiantes tiene una edad entre 3 y 22 años, lo cual está representado por 38 alumnos. Podríamos decir que 100 estudiantes aproximadamente con respecto al total tendrían una edad entre 18 y 22 años. También podríamos decir que 43 personas con respecto al total podrían tener de 33 a 37 años, ¿verdad? Bien, pues con esto hemos finalizado la tabla de distribución de frecuencia. Espero que haya sido de su agrado toda esta explicación. Les agradezco su atención. Nos vemos en el siguiente video.